¿Vieron esas series americanas que antes de pasar al corte les cuentan todo y cuando vuelven a empezar se lo repiten como si uno no lo hubiera escuchado en el capítulo anterior? Bueno, yo no voy a hacer eso. Estábamos en que la sesión de pagos tiene que ser verídica, tiene que ser real. Hay dos casos famosos, uno de los tribunales de Bahía Blanca, cuando era juez el doctor Rivicini, Galaxy 2000, y otro de los tribunales nacionales con el juez Arabia, que era la UAR. En ambos casos se decidió que la cesión de pagos era fraguada, que no había real cesión de pagos y se anularon los concursos. El primero terminó mal, terminó con una quiebra. El segundo terminó con una especie de conciliación reservada en Cámara, así que no nos sirve para sentar un precedente, pero sí recomiendo con mucho cuidado la lectura del fallo de primera instancia del juzgado número 11 de la Capital Federal a cargo del doctor Fernando Sarabia, porque se encuentra uno de los mejores y más prolijos desarrollos sobre la idea de la excepcionalidad del régimen concursal. La excepcionalidad del régimen concursal significa que solamente debe hacerse cuando el sujeto está en ese estatus llamado cesación de pagos. Pero no significa que haya que aplicar un criterio restrictivo. Los jueces que aplican un criterio restrictivo se equivocan, porque los elementos con los que en general los jueces cuentan cuando tienen que abrir un concurso o decretar una quiebra son muy mínimos, son muy provisorios. Y en la duda hay que abrir el concurso, casi, hay que abrir el concurso. En el supuesto que les estaba contando recién de Galaxy o de la UAR, los juicios tramitaron. Los jueces los dejaron seguir adelante y después descubrieron la trampa. Es decir, el rechazo a Vinitio, porque sospecho que no hay cesión de pagos, porque no me gusta el supuesto de cesión de pagos, es una muy mala postura conceptual. Los jueces deben abrirlo y después, con la asistencia del síndico, con la información pertinente, oyendo a los acreedores, formarse convicción de lo que es correcto. Algo que los jueces nunca deben hacer, no voy a mencionar el fallo, pero es un fallo relativamente reciente, tendrá 4 o 5 años, es jugar al empresario y decidir qué operaciones habría que hacer, demostrando que si se hicieran no habría cesación de pagos. En el caso que tengo en mente, el juez le dice al deudor: mire, usted tiene un campo muy importante, véndalo y con estos fondos pague la deuda y no estaría en cesación de pagos, lo cual es algo realmente temerario, porque como bien señaló la Cámara, ¿cómo sabe el juez que no está condenando al deudor a liquidar un activo para pagar a ciertos acreedores cuando hay todo un escenario de pasivos posibles, conjeturales, futuros, a los que además les habría privado de la garantía? Ese concurso se abrió. Hay un tema muy delicado con esto de la cesión de pagos, que es la cesión de pagos no acaecida pero inminente. ¿Se puede concursar uno cuando no ha habido el hecho revelador por antonomasia es el incumplimiento de las obligaciones? Cuando no ha habido incumplimiento de las obligaciones, pero se sabe que no se van a cumplir. Esto ocurre muchas veces con los empréstitos, es decir, la magnitud del empréstito hace absolutamente previsible que de ninguna manera pueda el día de mañana el deudor atenderlos. Le vencen las obligaciones negociables. Una fortuna incalculable porque estaban en dólares, cuando él contrajo la deuda el dólar estaba a 16, hoy está a 82, a 62 nominalmente, pero a 82 en el mercado al que accede los particulares, porque si no se lo pueden comprar a $200 en el otro mercado, y de repente tiene que salir a atender obligaciones negociables. ¿Qué hace? Dentro de un mes tiene que pagar una fortuna que no tiene y nunca tendrá. ¿Debe esperar a que acaezca este hecho o puede, advertido de esto, proteger su patrimonio, evitar nuevos gastos, someterse a la tutela del sistema concursal y salir adelante? Yo creo que no hay ninguna duda en la respuesta, pero les dejo la inquietud porque es un tema realmente importante. Hay una sutileza lógica muy delicada con la que no les voy a robar demasiado tiempo, pero que sí se las quiero contar, que es lo atinente a la pluralidad. Toda nuestra forma de pensar sobre los concursos parten de un dato empírico absolutamente habitual, pero no necesario, que es que cuando hay incapacidad de cumplir, imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones, hay más de un acreedor. Es decir, en general, cuando hay un solo acreedor, es muy raro que uno no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones. Puede ser, pero es raro.
Entonces, como este fenómeno siempre se da ante la pluralidad de acreedores, se lo ha pensado, trabajado y ejecutado desde el lado de las obligaciones con una colectividad de acreedores, con un universo de acreedores. De hecho, la magnífica doctrina italiana de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ve a esto como un tema procesal y simplemente como algo distinto de las ejecuciones individuales y hablaba de los concursos como ejecuciones colectivas. Y en realidad no es exactamente eso. Nuestra propia ley prevé concursos de un solo acreedor. ¿Debería demandar pluralidad? Es una discusión muy interesante. Es cierto que alguien puede no poder cumplir regularmente sus obligaciones con un solo acreedor. Y es cierto que en general hay muchos, las propias palabras demuestran la pluralidad, si hay concursos porque se los convoca y además porque el grueso de los institutos que se han desarrollado con el paso del tiempo están para proteger a un universo de acreedores, básicamente, por lo menos en las etapas de salvataje del deudor, es decir, en sus concursos que nosotros llamamos preventivos, de proteger a los disidentes y tardíos. Es decir, hay un lugar donde nuestro lenguaje no engancha del todo con los conceptos. Nosotros hablamos de esto como si fueran lo mismo y no son lo mismo. Hay un viejísimo fallo de Fabier Dubois donde él dejó sin efecto un concurso porque había un solo acreedor y le dijo que sigan como una ejecución. La Cámara lo destrozó. Pero era muy inteligente el planteo. El maestro Cámara dice que no hace falta más de un acreedor porque después aparecerán otros. Bueno, sí, los gastos de lo que nosotros hoy llamamos gastos de conservación y justicia, pero en este caso son gastos que genera el propio proceso. Es un tema complejo que se los dejo como inquietud. Los seres humanos no podemos pronunciar una palabra que contenga en sí todas las ideas que aún sean incompatibles entre ellas. Hay un cuento maravilloso, La escritura del Dios, de Borges, donde Borges imagina una palabra de Dios mayor o igual en su extensión que toda la creación y tan extensa como la eternidad, que tiene dentro de sí todas las contradicciones sin dejar de ser una única palabra. Pero eso estaría reservado a la mente divina, sería ajeno a nuestras posibilidades. La cesación de pagos como fenómeno deleterio debe ser vencido, destruido, anulado, y para eso tenemos la conservación de la empresa a través de los mecanismos de salvataje si la empresa es rescatable o su liquidación pronta si no lo es. A uno de los procesos lo solemos llamar preventivo. A mí no me gusta llamarlo así porque hoy tiene un hermanito menor, que es la conversión de quiebra en concurso preventivo, lo cual demuestra que nada se previene, porque ya pasó. Tendríamos que buscar otro nombre. Y también creo que el acuerdo preventivo extrajudicial, que una vez homologado produce los mismos efectos que el concurso, participa de esa naturaleza. Sí tenemos un proceso liquidativo solo, rápido y sencillo. Como ustedes ven, todos nuestros procesos imbricados de la idea de la colectividad, imbricados de la idea de que hay un interés más fuerte que el vis a vis de cada acreedor y que hay otras cosas, there are more things, a ser tenidas en cuenta cuando se analiza esto. Es muy interesante saber cuándo empezó toda esta historia. No es cierto que empezó en Roma, todo eso de la bonorum emptio, la bonorum cessio, la bonorum no sé cuánto, non è vero. No hay nada en el derecho romano que se parezca a esto, y de hecho las tradiciones dicen que cuando alguien no cumplía sus obligaciones lo cruzaban del otro lado del Tíber, a lo que hoy es la zona más paqueta de Roma, y lo despedazaban y se repartían las partes sin que importara la proporción de los créditos de cada uno. En realidad estaban hablando de venderlo como esclavo y distribuirse el producto. Todo esto se acabó con la Lex Poetelia Papiria, que acabó con la esclavitud por deudas, y además me resulta muy discutible que el que tenía un crédito mayor no defendiera ese crédito mayor frente al otro. Me parece que en ese punto hay alguna frase metafórica que se dejó de lado. Esto que nosotros llamamos concursalidad es hijo directo de la Alta Edad Media, de las ciudades-estado italianas, básicamente italianas. Como ustedes saben, cuando Roma cae, el mundo entra en 1000 años tirando oscuros. Los medievalistas odian esto porque en el pensamiento abstracto hubo grandes avances, hubo grandes desarrollos filosóficos. Obviamente está Santo Tomás de Aquino, hay pensadores que sembraron las bases
del futuro renacimiento, pero todo esto es en el tema del pensamiento abstracto, es decir, en lo material el retraso fue evidente, vinieron 1000 años donde el nivel de vida y la calidad de vida y situaciones por el estilo se volvieron mucho peores que aquellos que había en Roma. Por ejemplo, no había caminos, los caminos seguían siendo los que habían hecho los ejércitos romanos y por eso todos los caminos conducen a Roma, porque es verdad, todos los caminos conducían a Roma porque la que había hecho caminos era la Roma imperial. Cuando ella desapareció dejó de haber caminos. No había estados nacionales o estados supranacionales que garantizaran el orden, es decir, todo era tema de salteadores de caminos y en versión bastante más peligrosa que los muchachos de Sherwood, que después se volvieron simpáticos gracias a Hollywood, pero más o menos algo por el estilo. Salir de la ciudad-estado, salir del castillo, salir de las aldeas que estaban ahí inmediatamente y que permitían ir a esconderse cuando había alerta de guerra, era lo mismo que morirse. Supongo que por una cuestión etaria ninguno de ustedes habrá visto El nombre de la rosa, pero algo habrán oído, algo habrán escuchado. Habrá algún fanático del cine clásico, es una película que tiene más de 30 años. El libro es notablemente superior, pero la película de suyo es muy buena. El personaje del nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville, William de Baskerville, o sea, John... Se me pinchó.